Sabeu que en aquestes illes, ja vos ho vaig recordar ahir, nosaltres fórem pioners en la legislació marítima internacional. El nostre llegat del Consolat de Mar ha inspirat tota la reglamentació, tant del dret mercantil al món com de la legislació marítima internacional i de retruc l'aeronàutica. Nosaltres que depenem tant de mar i aire. Llavors, el llibre d'escoles del Consolat de Mar va ser una innovació d'aquestes illes. Va ser també, quan se va començar a parlar del canvi climàtic, ja vos ho vaig dir ahir, les primeres teories sobre canvi climàtic a escala planetària varen ser illenques, gràcies a don Andreu Montaner i a don Joan Quardà Barceló a la dècada dels anys 50. Això, nosaltres hem de ser dignes defensors d'aquest llegat i actuar localment per obtenir un resultat global. Evidentment, està en les nostres mans veure quins estàndards hi ha al món, quins estàndards ens recomanen Nacions Unides, com vareu veure ahir, i què ens diu el dret ambiental. Això és cabdal. Perdoneu, però hi va haver una pregunta clau ahir, que ara ho estàvem comentant. Hi ha zones marines especialment sensibles declarades i en el propi estat. I la pregunta clau va ser: com és que Canàries està declarada Z+ i les Illes Balears amb el seu enclau estratègic a la Mediterrània no? No ho hem sabut veure abans? No és cap retret, sinó és el fet de ara toca posar-nos les piles, ara toca actuar. Per això avui tenim tots els experts que ens podran seguir il·luminant el camí, com ja ho varen fer els nostres avantpassats Ramon Llull, i vaig dir, i hem d'anar de Ramon Llull a Greta Thunberg, hem d'actualitzar tot. Per tant, agraïdíssims que esteu aquí un altre cop i gràcies, i tot està en les vostres mans, en la participació de tots els assistents. Gràcies. I'll say a few words in English as a prelude for... Y un comentario que iba a hacer. Yes. Now? Sí, el comentario para seguir exactamente lo dicho por el amigo Rosselló. Pues, ¿quién va a presentar la demanda para que las Islas Baleares y el mar de las Islas Baleares se declaren como tal, como zona especialmente sensible? Pues aquí tengo yo la resolución 134 del 22 de julio del 2005 que declara las Islas Canarias como tal zona. Pues bien, habiendo examinado la propuesta presentada por España para que las Islas Canarias se designen zona marítima, etc., invita a los gobiernos miembros a que tomen nota del establecimiento de las medidas de protección correspondientes definidas en el anexo 2. Pues bien, para que España haga eso, lo que es necesario es una resolución de vosotros y una petición directa al señor alcalde, que nos dio el honor de su presencia ayer, que sea el alcalde de Mallorca y que sea el gobierno de Baleares que exija de España, que España haga lo mismo que hizo en su momento por las Islas Canarias. Y con respecto a los criterios ecológicos, aquí dice que por decisión del 28 de diciembre del 2001, la Comisión Europea aprobó la lista de lugares de importancia comunitaria. Pues bien, yo supongo que en esa lista figura la zona baleárica.
hay que ver eso, porque si no es el caso, es una falta gravísima. Si me permite, doctor de Zayas, creo que ahora tendremos la oportunidad de hacer una petición expresa, que veo que está a punto de entrar por la puerta el exconseller de Medio Ambiente y senador actual del Gobierno de las Islas Baleares. Y yo sugeriría aún más enviarle una petición al relator especial sobre el medio ambiente, el relator de Naciones Unidas sobre el medio ambiente, y también al relator de Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo. De manera que ellos deben de estar au courant de lo que está pasando, porque el apoyo, digamos, político y el prestigio del relator, que puede presentar un informe al Consejo de Derechos Humanos y enfocarlo desde el punto de vista del derecho humano al medio ambiente, del derecho humano a gestionar sus propios recursos y sus riquezas naturales, pues eso cae en el mandato de ambos relatores y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Quan analitzem això de la manera magistral que ens va convidar a fer ahir el professor, ens adonem que aquestes són justament les arrels, la llibertat, la dignitat, la protecció dels recursos que han donat lloc a tota una sèrie d'instruments. I ahir en vam conèixer alguns de molt interessants. Gràcies a l'Arcadi havíem explorat les possibilitats d'una organització internacional com és l'Organització Marítima Internacional, que efectivament la situació, com acaben de dir el professor de Zayas i en Bartomeu, es podria resumir d'una manera diplomàtica com es tracten aquestes coses en l'àmbit internacional, que no sembla existir cap raó substantiva ni legal perquè el tracte que s'ha donat a les Canàries no es doni també a les Illes Balears. Aquesta és una constatació diplomàtica però molt important. I això ens ho va confirmar l'experta María Luisa Rodríguez Lucas. Ella no anirà més enllà, perquè no és la seva funció de demanar aquestes coses, però ens va confirmar que no hi ha cap raó ni substantiva ni legal per no tirar endavant aquesta proposta, de la mà de qui l'ha de tirar endavant, i amb la responsabilitat, si no ho fan, que se'ls hi pot exigir, perquè una cosa que també va quedar clar és que si això de lo que estem parlant és un dret humà al més alt nivell, això porta aparellada una responsabilitat al més alt nivell. I ahir vam veure, vam començar a esbrinar que hi ha possibilitats per exigir aquestes responsabilitats de la mà, sobretot, gràcies a Déu, alhamdulillah, com diuen alguns, vivim en un context europeu, hi ha directives europees. Directives que no són completes però que existeixen. Llavors, si hi ha un dret a la informació i a la participació i no es respecta, això pot anar per la via judicial més alta al Tribunal de la Unió Europea. Però no n'hi ha prou. Caldria una altra directiva que consagrés el dret per als recursos mediambientals, que porten també la condició de drets humans, per tenir una via eficaç, homogènia, per arribar al Tribunal de Justícia de Luxemburg. Això s'està fent d'alguna manera. Per què? Perquè no us vull cansar, però jo tinc documents que us volia mostrar, però em sembla que anirem directament a el que ens interessa, que demostren que el Consell d'Europa i els estats, que són els amos d'alguna manera de la Unió Europea, han reconegut que hi ha un dèficit amb l'administració de justícia en matèria mediambiental, tot i la reacció molt negativa de la Comissió Europea, que podríem parlar del que és aquest animal, que és la Comissió Europea, i el que fa. Però això s'està corregint. Vull dir que si hi ha un encàrrec d'elaborar una directiva d'accés a la justícia, per què no pensar en carregar una miqueta la cosa i definir un delicte, diguéssim, de negligència mediambiental. Eso es.
de la qual es podria acusar... Lack of due diligence. Exacte. Lack of due diligence. La diligència, la bona fe, etc. A més, completat amb els principis de la Unió Europea, que són els de no discriminació, els de subsidiarietat, etc. Vull dir que hi ha moltes possibilitats en aquest sentit. Ara passarem a discutir una a una les primeres conclusions o projectes de conclusions i entrarem més en matèria, però jo crec que una primera dimensió d'aquest simposi ha estat justament això, que entenem millor la naturalesa d'aquest dret, que és un dret equiparable a la sobirania mediambiental, a la gestió dels recursos. Vull dir, no em vull avançar les conclusions, però em sembla que això és important. El segon element, que també és molt important, és que comencem a conèixer instruments. Llavors, és evident que l'instrument identificat per l'Arcadi i el Cercle Mallorquí de Negocis és hàbil, pot donar joc, però n'hi ha d'altres, per exemple, la Convenció de Barcelona, per exemple, la protecció mediambiental en general, la Convenció d'Aarhus, i tots aquests instruments i aquestes vies les podem explorar. Les podem explorar perquè hem establert un contacte amb aquestes organitzacions, amb els òrgans de seguiment, i els seguirem a aprofundir. També podrem aprofitar els sistemes d'assistència tècnica que ofereixen aquestes convencions. Jo crec que aquestes dues dimensions que recollirem a les conclusions son muy importantes. Profesor. Nota abajo de página, como siempre. Pues esta conferencia y las que hemos tenido en otras ocasiones es muy importante para darnos, digamos, una confirmación interna entre nosotros de que esto es importante, pero lo clave es no simplemente tener un talk shop, tener una charla entre nosotros, sino de lograr convencer a aquellos políticos que sí pueden cambiar las cosas a tomar las decisiones apropiadas. Por eso es que una conferencia sin conclusiones o una conferencia sin haber adoptado una resolución, pues es hasta cierto punto tiempo perdido. A mí, cuando terminé mis 6 años de relatoría para las Naciones Unidas, me preguntaron si usted puede reducir todo su trabajo en un principio, ¿qué es lo más importante? ¿Qué palabra nos da? Afortunadamente, el buen Dios me dijo la palabra enforcement. Enforcement. Tenemos las normas, tenemos los mecanismos, pero no hay implementación. Así que la palabra clave es enforcement, y regresando a las directivas europeas, hace falta una directiva europea sobre el derecho al recurso, es decir, la implementación de lo que ya tenemos en Naciones Unidas, el artículo 2 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que el Estado tiene la obligación de crear los recursos y tiene la obligación de respetar las decisiones de sus propios tribunales, porque a veces sí hay recursos, se toma una decisión por el tribunal y el Estado no hace nada. Así que son 3 párrafos que tiene el artículo 3 y los 3 son jus cogens, de manera que son vinculantes, y eso es lo que quisiéramos ver avanzar con esta conferencia y la adopción de las conclusiones que tomarán, que serán oportunamente enviadas, espero yo, al gobierno mallorquín, a la Generalitat i a Madrid. No podria estar més d'acord, i jo crec que, si em permeteu, amb l'ajuda del tècnic, mostrarem un document que és la Convenció d'Aarhus, per demostrar justament que aquest principi de jus cogens, de dret general, no, l'altre. Mentre estan això, aprofit per donar la benvinguda a els que heu arribat, i precisament estàvem parlant, hem fet una reflexió inicial, vagi per el senyor Vidal Matas, que és conseller del govern de Medi Ambient del govern de les Illes Balears i actual senador nostre. Juntament, crec, si mal no m'equivoco, el senyor Ferrat també diputat. Benvinguts. Benvinguts, i ens han demanat això,
perquè nosaltres no hem tingut la visió, l'habilitat de poder comunicar i treballar. Ara en tenim el moment, ara anem identificant quines passes són les possibles i l'únic objectiu d'aquestes jornades és establir un full de ruta que l'hem de fer tots, des de societat civil organitzada a administracions d'aquestes illes, per traslladar-ho, elevar-ho, diguem, a l'estat espanyol, que és qui precisament té la potestat de tramitar tota aquesta figura de protecció Z+, la Mar Balear Z+. Per tant, tots prendrem molt bona nota. Avui la idea és que també sigui un debat fluid, els ponents identificaran les peces claus, però si hi ha qualsevol intervenció, qualsevol concreció o aportació, no dubteu en fer-ho. Gràcies. Molt bé, i hi haurà l'oportunitat per fer-ho. Com a prova testimonial, com se sol dir ara que parlem molt de judicis per tot arreu, aquesta és la convenció d'Aarhus que consagra i desenvolupa el principi 10 de la Declaració de Rio. I com veieu el títol és ben explicatiu. Diu Convenció sobre l'accés a la informació, la participació pública i la presa de decisions i accés a la justícia, enforcement, in environmental matters. Aquest és l'estàndard mundial actualment. Vull dir que tot el que es diu, es deixa de dir, es desitja, totes les intervencions brillants que es faran, per exemple, a la COP a Madrid i a tot arreu, són lletra morta si no s'aplica el principi d'accés a la justícia. Per explicar-ho d'una altra manera, veurem una miqueta més en detall alguns dels articles, ja m'estan buscant, d'aquesta convenció. Baixa una miqueta, arribem fins a l'article, és el preàmbul més. Val la pena, tot això ho penjarem, quedarà penjat i a disposició. Més amunt, més avall, anem amb el 3 o el 4. El primer article, substantiu, diguéssim, és l'accés a la informació mediambiental. Doncs, en aquesta convenció, signada i ratificada per 40 i escaig estats de l'àmbit europeu, perquè va estar negociada per la Comissió de Nacions Unides per Europa, que és un òrgan que envolta i agrupa molt més estats que la Unió Europea, perquè participen, evidentment, Turquia, Àsia Central, Rússia, fins i tot Canadà, Estats Units en alguns casos, es defineix com s'ha d'informar al públic, per exemple, d'una emergència mediambiental, per exemple, d'un projecte de construcció d'una central energètica, de l'establiment d'una altra línia de connexió que pot ser contaminant. Això s'ha d'informar. Evidentment, de manera substantiva, vull dir, s'ha de fer un estudi d'efecte mediambiental i posar-ho a disposició del públic. Doncs, donant una miqueta l'altre cantó de la qüestió, tots coneixeu el cas Castor, no? Segurament. Molt bé. Doncs el cas Castor és tot el contrari del que s'hauria de fer. En el cas Castor no s'ha informat fins avui en dia a les poblacions afectades. Els estudis que s'han fet a posteriori per entitats, als Estats Units, etc., molt especialitzades, no s'han vist. S'han aprovat les característiques del projecte per decret llei que no són atacables davant dels tribunals administratius, etc. Baixem una miqueta més. Doncs el principi ben clar d'accés a la informació, anem tirant. Això ho podreu consultar. Com s'aplega i es dissemina aquesta informació de caire mediambiental. Anem pujant? No, baixant, més endavant. Us estic explicant l'estructura perquè ho podreu consultar després quan us interessi. Doncs, participació del públic en les decisions en activitats específiques. Inicialment, aquesta convenció estava pensada per projectes, per exemple, centrals nuclears, centrals energètiques clarament perilloses i contaminants. Però l'estàndard aquest ara es fa extensiu a qualsevol activitat que tingui un efecte mediambiental i que afecta el dret humà d'estar informat i de participar com a tal. Endavant.
Seguim. Molts detalls sobre la participació, també la participació en matèria del procés legislatiu per aprovar lleis, etc. Accés a la justícia. Aquests són els articles claus. Recordeu l'article 9, accés a la justícia, és l'estàndard fonamental. Ja us he dit el que va passar al cas Castor, però a més en el cas Castor hi havia un aspecte també molt significatiu, que és que els fons inicials per a la financiació d'aquest projecte van estar d'alguna manera oferts pràcticament per al Fons Europeu d'Inversions, que ho va fer mitjançant els eurobons. Llavors, la Unió Europea havia signat i ratificat la Convenció d'Aarhus, quan ja ho havien signat i ratificat també els estats membres de la Unió Europea. Però va fer la jugada clàssica de promulgar les directives d'informació i de participació, però no d'accés a la justícia, que, com estàvem dient, és l'assignatura pendent en matèria mediambiental. Què va passar? Que el Fons Europeu d'Inversions va facilitar aquest finançament sense demanar cap document. Estudi mediambiental, proves de la participació, etc. Endavant. I, per tant, avui per avui no és responsable. No se'l pot atacar davant del Tribunal General de la Unió Europea. Això s'ha de corregir. Les vies nacionals, en aquest cas, el cas Castor, com hem dit, tampoc no eren accionables. Per què? Perquè la via administrativa, contenciosa administrativa a l'estat espanyol, no hi pots portar els decrets llei. Totes les decisions es van aprovar per decret llei. El Partit Popular, quan estava a l'oposició, va denunciar el contracte aquest faraònic que havien donat al president del Real Madrid, que era el promotor d'aquest projecte, i el va portar fins al Tribunal Suprem. I el Tribunal Suprem va dir, escolti'm, pot demostrar que hi ha frau aquí? I el Partit Popular va dir, no, de moment encara no, però sospitem que això és una clàusula lleonina, no? Miri, quan hi hagi frau tornin i ja farem alguna cosa. Entretant el govern va canviar, el PP va agafar el govern, es va posar d'acord amb el Florentino i tutti contenti, ja està. Això és un exemple de coses que no s'han de fer. I jo crec que, encara que sigui en negatiu, és important recalcar que no s'han aplicat, que jo sàpiga no s'ha invocat directament la Convenció d'Aarhus davant de cap tribunal espanyol, perquè els tribunals de Castelló es van començar diligències de tipus penal contra els promotors d'això, que no han donat lloc a res. Vull dir, els antics ministres que van aprovar, ara són euro o el que sigui. Evidentment aquí tenim un cas per aprendre també, i per fer les coses millor. Anem a l'altre document, que és la guia aquesta, sí. Aquest d'aquí. No, és igual, deixem-ho de córrer perquè us posarem a disposició molts de documents. Hi ha una guia jurídica de l'aplicació de la Convenció elaborada per la Comissió de la Cambra d'Europa, que és molt interessant, molt didàctica i que es pot consultar. Val a dir, per acabar aquest capítol, que aquest és l'estàndard mundial. Actualment a Amèrica Llatina les comissions regionals econòmiques de Nacions Unides estan intentant aplicar també el mateix model. La mateixa cosa es farà a Àfrica, suposo, i a altres àmbits. Hem d'anar per aquí, però el fonamental és això, insistir en que els mecanismes de defensa d'aquest dret han de tenir, com es diu en anglès, teeth, han de tenir dents, i hem d'aprofitar totes les possibilitats de les ONGs, de les entitats que tenen serveis jurídics, que poden ajudar, etc., i fer pinya i causa comú. De seguida passarem al projecte de conclusions, però acabo aquí. ¿Quieres añadir algo más en este capítulo? Solamente un punto sobre el principio de no retrogresión o lo que se llama non-regressivity en inglés. Pues ya el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ha pronunciado sobre eso varias veces, entre otras en el comentario general número 3, pero también en interpretación del artículo 5 de la Convención. Y constituye en sí una violación del
pacto de los derechos económicos, sociales y culturales cuando hay una retrogresión en el goce de esos derechos sociales y económicos y culturales. Hay que realmente informar a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, al Consejo de Derechos Humanos, a los servicios especiales, a los procedimientos especiales, a los relatores, los expertos independientes, para que puedan actuar. Una de las cosas que yo siempre le digo al público es, por Dios, usen todos los mecanismos que existen. Primero, infórmense cuáles son los mecanismos que existen y usen las redes sociales para diseminar esa información y para exigir que Naciones Unidas ponga este problema específico en la agenda principal. Añadir, por ejemplo, en vista de la crisis ambiental que vivimos, eso debería ser un punto permanente en la agenda, en el ordre du jour del Consejo de Derechos Humanos. Y eso puede hacerse por decisión del Consejo de Derechos Humanos, pero alguien tiene que pedirlo. ¿Quién lo pide? No solo los estados, también las organizaciones no gubernamentales. Pero claro, si el gobierno de las Baleares le envía a Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos, una petición en ese sentido, diciendo que ese problema debe considerarse por el Consejo de Derechos Humanos, bueno, ella tiene el plato muy lleno ya, sí. Pero ella tiene asistentes y uno de sus asistentes lo empleé yo. Y, tienes buena mano. Es decir, yo le paso a Paul algo y Paul se lo pasa a ella. Pero en todo caso, es que hay que activar a la población, a la sociedad civil, para que usen todos los mecanismos. Es una lástima tener mecanismos que no se usen. Y yo al principio, porque yo era el primer experto independiente sobre la promoción del orden internacional democrático y equitativo, en el primer año, como no se sabía, no se conocía este mandato, yo no recibí prácticamente nada. Es decir, nadie sabía que yo existía, nadie sabía que este mandato tenía potencial. Y yo tuve que hacer mucha publicidad para aumentar eso, y luego en mis últimos años apenas me podía librar de la avalancha de cosas que me llegaban, ¿no? Uh-huh. Pero es mejor tener la avalancha que tener silencio. Gracias. Bueno, damos la bienvenida a María Luisa Rodríguez Lucas. Espero que hayas gozado de tu paso hasta ahora por Palma, y nosotros hemos gozado mucho de tus conocimientos y de consejos. Realmente es una oportunidad muy singular tener a una persona de sus conocimientos y su calibre. Estamos hablando un poco de lo que es el estándar de la Convención de Aarhus, que hay que tener presente al abordar esta problemática. Antes de pasar y discutir el proyecto de conclusiones, lástima que has venido ya porque queríamos aprobarla sin ti, pero no, ya que estás aquí. Te voy a dar la palabra por si quieres completar algo de lo que dijiste ayer que te parece interesante. Porque una cosa que yo me he adelantado a decir, en términos diplomático-onusianos que conocemos, es que respecto a la propuesta que nos expuso Arcadio Barbas, de si existe en las Canarias, ¿por qué no tendría que existir en las Islas Baleares? Diríamos que en términos diplomáticos parece no existir un obstáculo ni sustantivo ni legal para tirar adelante la iniciativa. No sé si estás de acuerdo y si quieres añadir algo más. Bien, buenos días. Es un placer estar con ustedes otra vez. Lamento el haber llegado un poquito tarde, pero han sido circunstancias que iban más allá de mi voluntad. Bien,
Sí, me gustaría comentar esos dos aspectos que Xavier ha mencionado. En principio, bueno, pues si lo tienen las Canarias, ¿por qué no lo tienen las Baleares? Es una cuestión, pues, de elaborar, que estoy segura de que existe el documento técnico necesario para presentarlo a la Organización Marítimo Internacional. Y una vez que se presenta el documento, trabajar con la Secretaría de la Organización Marítima Internacional para que las Islas Baleares se declaren esa zona especialmente protegida. Pero una de las cosas que ayer también mencioné es que uno de los, la OMI, como bueno, la Organización Marítima Internacional, al ser una organización que sobre todo gestiona lo que es el impacto de actividades marítimas, como se circunscribe a ese tipo de actividades. Entiendo que esta zona también está sometida a otra serie de impactos, por ejemplo, la exploración y la explotación de hidrocarburos, o por ejemplo, el vertido de residuos peligrosos, o por ejemplo, también habrá intereses en conservar la biodiversidad frente a otras actividades humanas. Por eso nosotros, como ayer expuse, también tenemos unas zonas que son las zonas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo, que van un poco en paralelo a las zonas de la Organización Marítima Internacional. Y es un abanico un poquito más amplio de actividades humanas las que nosotros tocamos en relación a la Organización Marítima Internacional. Es una manera de también considerar este tipo de zonas, y no solamente la de la Organización Marítima Internacional. Y en cuanto a cómo funciona el procedimiento, tanto en la IMO como nosotros, pues el país lo que hace es presentar la declaración con todos los documentos técnicos y trabaja con la Secretaría antes de que la declaración pueda llegar a ser discutida. Entonces, si hay una voluntad política y no veo que haya una falta de apoyo técnico, de apoyo legal en el ámbito gubernamental, tanto local como regional, pues esas propuestas, la experiencia en el Mediterráneo es que pueden salir adelante. Esa es mi experiencia al respecto. Has hablado muy claramente y le voy a dar la palabra a Alfred porque seguro que tendrá preguntas para ti. Ahora pero no, más tarde porque muy bien, pues yo estoy en otra cosa. Le doy la palabra a Arcadio, que es el autor de La criatura. Adelante. Buenos días. Al respecto de la zona marina especialmente sensible, que efectivamente se refiere a la influencia del tráfico marítimo específicamente, ¿por qué? También, antes de nada, ¿por qué Canarias sí y Baleares no? No es la cuestión. Canarias porque lo necesitaba. Es decir, en su momento se planteó, especialmente en Canarias, lo plantearon desde el punto de vista del tráfico de mercancías peligrosas, muy importante que tenían por allí, especialmente buques tanque transportando crudo, que iban no solamente en sus derrotas de tráfico comercial, sino además para recibir suministros y asistencia técnica en las Islas Canarias. Esto provocaba y provocó situaciones bastante complicadas que obligaron a las Islas Canarias a determinar una solución que al final fue precisamente esta de la declaración de una zona marina especialmente sensible. ¿De qué forma afecta el tráfico marítimo a las Islas Baleares en cuestiones medioambientales? Pues de varias maneras. Hay una fundamental. En el último informe sobre calidad del aire de las Islas Baleares del año 2018 se repite, una vez más, como en todos los años anteriores o desde hace bastantes años, una situación que nos coloca en la población del Estado español, en el tercio de la población del Estado español que peor aire respira, debido especialmente a un factor, que es el ozono troposférico. El ozono troposférico no es un gas que proceda directamente de las emisiones de la combustión, sino que es una consecuencia de una reacción que tiene tres patas, por decirlo de una manera sencilla. Necesita en primer lugar, de radiación solar en una determinada longitud de onda, o mejor dicho, en un rango de longitudes de onda. En segundo lugar, necesita de lo que se llaman compuestos orgánicos volátiles, que tienen distintas fuentes, y que una de ellas es la masa vegetal, a la que por supuesto no hace falta criminalizar, es decir, la masa vegetal estaba allí y está antes de que llegásemos los hombres.
y finalmente una sustancia que proviene de la combustión de los motores, que es los óxidos de nitrógeno, especialmente el dióxido de nitrógeno. Cuando se combinan estas tres situaciones se produce una reacción fotoquímica y como consecuencia se produce el ozono troposférico. En todo el Mediterráneo noroccidental el ozono troposférico es un problema serio. Hay distintas tendencias a considerar las muchas influencias. Entre los compuestos orgánicos volátiles que pueden afectar, aparte de la masa vegetal terrestre, está también el zooplancton, es decir, la masa vegetal marina también emite este tipo de sustancias. Pero en cualquier caso, si no tenemos el dióxido de nitrógeno procedente de la combustión de motores, o de la combustión de calderas, da lo mismo, no tendríamos estos niveles de ozono troposférico, ni muchísimo menos. El punto o la zona que acusa de manera más importante en Baleares estos niveles elevados de ozono troposférico es precisamente la Serra de Tramuntana. La Serra de Tramuntana, evidentemente, no podemos decir que el tráfico de vehículos privados o públicos terrestres sea lo bastante importante como para generar cantidades significativas de óxidos de nitrógeno. Así que, como también se opina en el resto del Mediterráneo noroccidental, es posible, es casi seguro, que el tráfico marítimo intensísimo en el corredor entre las Islas Baleares y la península ibérica pues tenga algo que ver. Los vientos dominantes, en fin, todo esto trasciende que ese puede ser uno de los factores importantes. En el Mediterráneo se está hablando desde hace bastante tiempo del establecimiento de una zona de control de emisiones, que se llama MET-ECA. Pero dentro de la poca profundidad en estas cosas se plantea hacerlo en varios estadios y sobre todo en el control de las emisiones de óxidos de azufre, olvidándose de los óxidos de nitrógeno. ¿Por qué? Pues porque presiona a la industria. El control de los óxidos de azufre es relativamente sencillo. En primer lugar, con consumir un combustible que no contenga azufre, pues el asunto se soluciona de un plumazo. Pero hay incluso otro tipo de soluciones. Como ya expuse ayer, el tema de los scrubbers, sistemas de engaño que toman la contaminación de los gases y la trasladan al agua de mar, por ejemplo, que tampoco es que sea ninguna ganga. Pero los óxidos de nitrógeno son una cuestión completamente diferente. Para reducir los niveles de óxido de nitrógeno hay que tomar medidas técnicas profundas en la construcción de los motores. La Organización Marítima Internacional, como en general todas las organizaciones, cuando establecen nuevas normas aplican lo que llaman la Old Father Rule, es decir, la regla del abuelo. Dice, bueno, a partir de esta fecha usted tiene que funcionar bajo estos parámetros, pero si tiene su aparatito construido y da una gama de fechas, pues puede seguir usted manchando lo que quiera, no hay ningún problema. En fin, una situación bastante hipócrita. Sí que hay maneras, digamos, relativamente simples de reducir, no de una manera muy significativa, pero sí de reducir los niveles de óxidos de nitrógeno, y una de ellas es lo que se llama el slow steaming, es decir, la navegación a baja velocidad. Navegación a baja velocidad partiendo del hecho de disponer de un motor que puede ir a más velocidad, es decir, esto no sirve, no daría el mismo resultado si para navegar, por ejemplo, a 21 nudos se necesitan 5.000 kilovatios. Digo, bueno, pues hago un barco que para navegar a 18 nudos le pongo un motor de 3.000 kilovatios. No tendría el mismo efecto. Es decir, se trata de que un motor que va al 85% de su potencia nominal le reduzca esa potencia y entonces, debido a las circunstancias de la combustión, puede reducir los niveles de óxidos de nitrógeno. Es decir, son medidas que dentro de este planteamiento de una zona marina especialmente sensible se pueden tomar. Hay otro aspecto muy importante que es la cuestión de las llamadas aguas grises. Las aguas grises que se oyen citar incluso a las administraciones y se les permite vertir a los grandes buques, especialmente a los barcos de crucero, que son los que más producen. Las aguas grises proceden básicamente de la utilización de lavabos, duchas, en fin, son las aguas residuales de tipo más, para entendernos, urbano, que no tienen carga orgánica.
Esto también es una cierta hipocresía por parte de las administraciones, porque desde el punto de vista de la Organización Marítima Internacional tal cosa no existe. Es decir, en el anexo 4 del convenio Marpol, que es el que habla de las aguas residuales, únicamente habla de aguas residuales, ni grises, ni negras, ni nada, aguas residuales, y se tienen que vertir de acuerdo a unos determinados parámetros que no se están cumpliendo. Y no se están cumpliendo porque se permite que no se cumplan. Es decir, hay una serie de afectaciones importantes del tráfico marítimo en nuestro entorno. La cuestión, por ejemplo, de los scrubbers, es decir, de coger y lavar los gases para eliminar el exceso de azufre, es una cuestión gravísima que puede tener consecuencias a muy largo plazo que no sabemos cuáles son. Es decir, por lo que dice la Unión Europea, el estudio que está haciendo Alemania, desde que están funcionando las zonas de control de emisiones en el Mar del Norte, Báltico y Canal de la Mancha, pues ya han detectado que hay importantes vertidos de metales pesados, de hidrocarburos policíclicos, y ha exigido al Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional que se tome medidas en este sentido, especialmente en áreas confinadas y en las zonas marinas especialmente sensibles, que es lo que le da, por cierto, cierto dinamismo a esta figura. Es decir, si la Organización Marítima Internacional toma una decisión y modifica los parámetros de vertido de estas instalaciones para las zonas marinas especialmente sensibles, obviamente si tú tienes una, pues te va a afectar. Si no, seguirán pasando por aquí los barcos vertiendo sus porquerías en nuestras aguas. Así de sencillo. Las otras medidas de tipo de control del tráfico, separación de tráfico, bueno, eso serán las autoridades marítimas las que las decían. No es una cuestión importante. Aquí no tenemos un grave problema. Hay un sitio donde sí lo hay, se ha intentado hacer una separación de tráfico, de hecho legalmente existe, pero nadie le hace caso, que es entre Ibiza y Formentera. Hay un tráfico especialmente en verano brutal, básicamente de embarcaciones de recreo y profesionales también, de tráfico mercante. Pero en el resto de los tráficos de las islas, obviamente, no parece que haya un problema de accidentes marítimos debidos a falta de control. Otra cosa, sin embargo, es tener bien claro qué buques circulan en nuestras aguas, con qué destino, con qué carga, para poder rastrear, aunque hay medios electrónicos para ello y que cada vez se vigila más su uso, pero de una manera mucho más directa, de que tengan que llamar a un centro de control, que digan quiénes son, de dónde vienen, a dónde van, qué combustible utilizan, qué derrota llevan, qué carga llevan, en fin, para si aparecen, como es el caso, o sea, la Unión Europea detecta vertidos en el entorno bueno, en todo el entorno europeo, pero en el nuestro también, que, bueno, pues los detecta y ya está. Bueno, aquí han vertido, sí, pero nadie detiene al culpable, nadie castiga ni persigue al culpable y tal. Simplemente, bueno, se ha vertido, pero no sabemos quién. Es que cuando hemos llegado ya no estava, bueno, claro. En fin. Me permets una pregunta? Sí. Has fet referència, avui podreu veure damunt premsa que surt el tema de la zona ECA. La zona ECA era una qüestió que fa 2 anys en parlàvem, però hem arribat a la conclusió que no m'ho resoldria a nosaltres, a les Illes Balears, totes aquestes problemàtiques que plantegem. La pregunta és, estaves parlant és que la zona marítima especialment sensible dona per molt. No només el control del trànsit marítim, sinó, per exemple, des del govern de les Illes Balears i concretament amb el conseller Vicent Vidal Mates se va aprovar el decret de Posidònia. Tenim un problema, el decret de Posidònia no té contingut en àmbit, no està dotat de contingut en àmbit internacional. Qualsevol buc de bandera estrangera pot no tenir cap inconvenient en fondejar damunt Posidònia. La zona marina especialment sensible mos donaria instruments per donar d'una dimensió internacional, no només això, sino a altres aspectos. Por supuesto, todas las prohibiciones, incluidas las de fondeo, pero también las de paso,
las de control de ciertos tráficos o evitación de ciertos tráficos en algunas áreas, o incluso limitaciones de tipo de velocidad o tipo de emisiones permitidas, todas ellas quedarían reflejadas en el Instituto Hidrográfico Internacional, que a su vez lo trascendería a los sistemas cartográficos de todo el mundo, no solamente al español, sino al del Almirantazgo o al de la República Francesa. Hoy por hoy, esta protección de las praderas de Posidonia no figura en las cartas de navegación, únicamente indica el tipo de fondo que hay, que es como se hacen las cartas de navegación. Se ha conseguido que ya es algo que diga que es, utiliza en inglés el nombre de Seagrass, y por lo menos se sabe que hay Posidonia. Pero, efectivamente, en una carta, empezando por las españolas, no están prohibidos los fondeos en esas zonas. Sí que lo están, por ejemplo, porque están trascendidas al Instituto Hidrográfico Internacional, en las zonas de entrada y salida de los cables de comunicaciones y de energía, en las zonas de gasoductos, en las zonas de emisarios. Ahí sí que está marcado en las cartas que no se puede fondear. Pero en Posidonia no. Es verdad que tampoco es que sea un problema grave de momento, porque parece ser que se está respondiendo, es decir, se ponen sanciones que se pagan, la gente hace caso, parece que hay un cierto compromiso del usuario en este sentido, pero también puede llegar uno y decir que no, ir al Tribunal Internacional de Derecho del Mar y que se resuelva. Es una cuestión de prever el futuro, es decir, ahora no es que esto sea un problema, pero pudiera serlo, y de esta manera se soluciona el problema para siempre. Y no solamente ese, insisto, esta figura es una figura dinámica, cosas que puedan suceder, cosas que puedan sobrevenir, se puede actuar sobre ellas, bien sea porque lo haga la propia Organización Marítima Internacional, bien sea porque lo haga el gestor de la zona, ¿no? que también puede ser. Bueno, aprovechando el respiro, como veo que María Luisa quiere intervenir y enseguida te doy la palabra, quiero adelantar que lo que digas aquí no será tenido en contra tuya, es decir, que hablas a título personal cuando haga falta. Está muy bien saberlo. Muy bien, adelante. Bien, tengo una pregunta y una observación. La siguiente pregunta es que si en la futura zona el mayor impacto viene de la navegación. Y la segunda, que es una observación, bueno, pues en nuestro sistema de establecimiento de áreas especialmente protegidas de interés para el Mediterráneo, he mencionado pues, que es fundamental a la hora de declarar el área. Bueno, el área se declara colectivamente, el país la presenta, es igual que en la IMO. El país interesado presenta el área y colectivamente la IMO, o en nuestro caso el Convenio de Barcelona, pues adopta dicha área, que pasa a tener un estatuto internacional. No sería ya solo un área nacional, sino internacional, con lo cual significa pues, que otros países también están vinculados por las medidas que se adopten en esa área. Y nosotros, una de las cosas que exigimos es que se adopte un plan de gestión una vez que se aprueba dicha área o con anterioridad a la aprobación. Y una de las cosas que decimos es que se adopten medidas de protección pues, para una serie de actividades humanas, y una de ellas es reglamentación del paso de buques y cualquier detención o fondeo. Es verdad que, claro, pues la OMI es la organización competente, pero mediante la declaración de una CEPIME, que se llaman en español, también existe la posibilidad de que en el plan de gestión, si el Gobierno lo considera pertinente, pues se adopten estas medidas de reglamentación de la navegación de buques, en consonancia con el derecho internacional, y eso nos remite pues, a lo que está haciendo la Organización Marítima Internacional. Y luego ustedes también han mencionado diferentes especies que hay en el área. Pues también hay otros convenios, por ejemplo, pues el convenio Ramsar para la protección de especies, pero o sea, hay diversas figuras jurídicas, aunque, bueno, desde mi punto de vista, y es algo ya personal, pues la de la IMO y también la del Mediterráneo, pues serían las figuras más, a lo mejor, adecuadas a explorar para una protección de la zona de las Baleares.
pequeña también acotación, que es la siguiente. En tu ausencia habíamos hablado de la necesidad de hacer hincapié en el acceso a la justicia, que es un poco la asignatura pendiente en materia medioambiental, para dar más dientes, ¿no?, al hacer cumplir, al enforcement de estos derechos, que en el fondo lo que hay que pensar es que hay que cambiar el chip, como se dice, la mentalidad. Es decir, los derechos humanos, incluyendo los derechos medioambientales, no son otorgados por la gracia del soberano, son inherentes al ser humano. Esa es toda la diferencia. Por lo tanto, cuando nos situamos en ópticas que contribuyen a la fragmentación del derecho internacional, esto es tuyo, esto es mío y no me acuses a mí porque te acuses, estamos retrocediendo, no podemos retroceder. Tenemos que aspirar al máximo, y llevar al máximo esta reivindicación. Y tú habéis hablado en varias intervenciones del Tribunal del Derecho del Mar de Hamburgo, ¿no? ¿Vosotros habéis tenido casos, habéis llevado casos delante del Tribunal de Hamburgo? No hemos tenido casos, excepto en lo que es países que han llevado más que nada lo que es la delimitación de espacios marítimos. Pero el profesor Zayas ayer también hizo referencia a ello. Sí que hay una tendencia ahora dentro de Naciones Unidas, que es la protección del derecho a un medio ambiente sano a través de la protección de los derechos humanos, como el derecho, cómo voy a tener por ejemplo, este derecho humano, que es el derecho a la vida, o el derecho a tener acceso a agua potable, pero sobre todo el derecho a la vida. ¿Cómo voy a tener un derecho a la vida garantizado cuando no tengo un derecho al medio ambiente sano? Es una correlación, y esto sí que se ha llevado a distintos tribunales. Usted también lo mencionó ayer, sobre todo en tribunales en Latinoamérica y en África también, para la defensa de derechos humanos. Y lo que ha habido también ha sido una expansión del locus standi, que es las personas que pueden llegar a la corte, a un tribunal, para plantear una demanda. Y antes lo que era límite, había limitaciones, y solo podían ser aquellas personas que tenían un interés, que habían sufrido un daño cuantificable, los que podían ir a la corte. Ahora eso se ha expandido bastante, sobre todo en ciertos países, y cualquier colectividad, y es ahí donde se refirieron ayer al derecho a acceso a la justicia, puede ir a la corte en algunos países, no sé exactamente en España, por lo menos pueden ir a los tribunales medioambientales o al Tribunal de Derechos Humanos, arguyendo que como colectividad representan los intereses de generaciones presentes, de generaciones futuras, sobre un bien que es colectivo. Sobre todo se ha hecho con pueblos indígenas. Sí. Entonces, eso también es algo que está ahora tomando, tiene su momento dentro de la defensa de los derechos medioambientales. He pisado su terreno sin querer. No. Nota bajo página. Efectivamente, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que administra el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que antes era súper conservador y no permitía nada que pudiese oler de actio popularis o que pudiese oler de colectivo, pues hoy en día acepta toda una serie de casos que vienen de minorías o que vienen de pueblos indígenas, mientras que se identifique una persona que él o ella ha sufrido violaciones de cualquiera de los artículos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Mi esperanza es que el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ahora tiene un procedimiento de conformidad con el protocolo facultativo para quejas individuales y colectivas, que ese será el comité que va a avanzar la protección del medio ambiente. Pero como todo, la mayoría de la gente no sabe que existimos. Hay que difundir el hecho que desde el 2013 el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales puede conocer casos de la protección del medio ambiente, y hasta ahora no se ha utilizado. Se ha utilizado
Por ejemplo, hay casos contra España, contra Suecia, etcétera, con respecto al derecho a la vivienda. Sí, es importante, pero desde el punto de vista universal, la crisis climática y los problemas de la protección del medio ambiente para nuestra generación y todas las que van a suceder, pues es evidentemente mucho más crucial que este comité reciba de vosotros. Obviamente no creo que haya dudas que todas las presentaciones y conclusiones se colocarán en el sitio, estarán disponibles y serán compartidas con todas las partes interesadas, incluyendo naturalmente las autoridades, que las que tienen que ejercer una función fundamental para tirar adelante todo esto. No exclusivamente, pero todo esto. ¿Os parece correcto? ¿Alguna acotación? En fin, digo, todo es mejorable, se trata de dejar algunas ideas como síntesis. Segunda, yo creo que concedimos en que se ha reconocido la naturaleza de derecho fundamental que tienen los pueblos, las poblaciones, los grupos, comunidades, de proteger el medio ambiente y de gestionar de forma sostenible sus recursos, y además que hay una necesidad urgente de actuar. Yo creo que si hay que insistir en un mensaje, tiene que ser también este, ¿no?, en todo lo que se dijo. Sigamos adelante. Entonces, nos centramos en la propuesta, que era un poco el núcleo, ¿no?, de que habláramos de derecho internacional y de los instrumentos, también en lenguaje diplomático, para que no se ofenda a nadie. Se tomó nota, es decir, se comprobó que no parece haber ninguna objeción sustantiva o legal, tipo jurídico, a que la declaración de zona marítima especialmente sensible de las Islas Baleares sea promovida. No decimos que somos mejores o peores, pero que no parece haber obstáculos desde el punto de vista. Siguiente, se informó a los participantes del simposio, además de lo que ofrece la Organización Marítima Internacional, pues que existen otras posibilidades también de cooperación, por ejemplo, con las entidades de UNEP y de la Convención de Barcelona, para impulsar acciones en la región del Mediterráneo y beyond, digo aquí, porque nos tenemos que inspirar en los mejores estándares que pueden existir en otros ámbitos, ¿no?, que, como hemos dicho, es un proceso continuado. Se recalcó la importancia de informar. Yo creo que aquí estamos llegando a un mensaje que será clave para esta reunión. La importancia de informar y de involucrar a todas las partes relevantes, ¿no?, digo, sin excluir a nadie, para fomentar la acción, puede ser acción legal o acción divulgativa o acción legislativa, y proyectos como el de la declaración de zona marítima especialmente sensible, en la sigla inglesa, siguiendo un poco el modelo de Aarhus, las tres ramas que decíamos: información, participación, acceso a la justicia. Yo creo que este es el modelo que tenemos que llevarnos a casa. Bueno, el Cercle Mallorquí de Negocis efectuará en ese sentido una labor de enlace, ¿no?, actuará como una especie de vehículo, ¿no?, de correa de transmisión, para fomentar el intercambio de información tanto con las autoridades como con las entidades académicas, por ejemplo, las facultades de Derecho, ¿no?, a nivel de Baleares, cooperación con otros ámbitos, y la sociedad civil, obviamente incluyendo a las ONGs, especialmente en materia de consideraciones medioambientales, de derechos humanos y de desarrollo sostenible. O sea que, por ejemplo, si el Cercle se convierte en este nexo de información, de intercambio de información con la Convención de Barcelona y el PNUMA, el UNEP en inglés, la UNCTAD, las Naciones Unidas, Aarhus, la OMI y muchas otras entidades que podrían ser, por ejemplo, del ámbito europeo, ¿no? Yo creo que esta sería una función muy importante, contribuir todo lo que sea a que se conozcan estos estándares, a informar, a intercambiar información para hacer actividades conjuntas, ¿no? Y a ver si te podemos invitar pronto otra vez aquí a otra reunión. Bueno, el Cercle Mallorquí de Negocis y otras organizaciones hermanas, que pueden ser las que existen en Cataluña o en otros ámbitos de la Unión Europea, actuará en ese sentido como clearinghouse, ¿no?, un centro de documentación, de facilitación de información, etcétera, ahondando un poco en la idea anterior, pero ya más referido a las organizaciones internacionales.
repito, interrumpirme si tenéis algo que añadir. Bueno, nos comprometemos a continuar en nuestros contactos con el PNUMA, con UNEP, el Programa para el Mediterráneo, Barcelona, Convención de Barcelona, la UNCTAD, volviendo a lo que decías tú, ¿no? Y a ser más específico, y la Secretaría de la Convención de Aarhus, la OMI, y sus órganos, tanto reglamentarios, que sería bueno considerar, si hubiera presupuesto, en hacerse ver, participar, ¿no? y darse a conocer un poco, y los órganos de implementación, aunque sea teniendo un estatus de observador, pero siguiendo un poco la evolución de las actividades, ¿no? Aquí, este es un punto interesante porque yo creo que hay que hacer hincapié en que tenemos que utilizar al máximo los recursos que existen. Hay que fomentar y facilitar la prestación de asistencia técnica. Que, por ejemplo, nos dicen, bueno, al ser la mayor cantidad de negocios no le podemos dar asistencia técnica, tendría que ser las autoridades de Baleares. Bueno, pues se identifica y se propicia, ¿no? O lo que fuere, ¿no? Pero hay que utilizar esta asistencia técnica, jurídica, sustantiva, etcétera, de estas entidades y otras posibles en el ámbito del Mediterráneo. Falta una N. Y bueno, y sabemos que María Luisa está en Atenas, tenemos una amiga en Atenas ahí, que iremos a visitar uno de estos días. Nos habló de la oficina que funciona en Barcelona, pues es interesante conectar con ellos, y a ver si... Pero sobre todo nos dijo que en Malta también había una oficina de la OMI, ¿no? que podría asesorarnos a completar un poco el planteamiento y convencer a quien hay que convencer, ¿no? Otra idea sería crear, establecer proyectos conjuntos, por ejemplo, en un ámbito de Eurorregión, como se dirá más adelante, para facilitar la asistencia técnica, la toma de conciencia, en eventos como este o parecidos, ¿no? Podrían ser también en universidades, ¿no? Más dirigidos a los juristas, a las ONGs. Por ejemplo, con la UNCTAD, en materia de puertos, desarrollo sostenible. La UNCTAD tiene un centro de excelencia también, que es muy interesante para facilitar información, materia técnica, ¿no? De cómo modernizar una serie de servicios e infraestructuras. Ayer, por ejemplo, nos habló del proyecto que han concluido de asesoramiento a Jamaica. Bueno, pues este proyecto yo me comprometo a traer información porque puede ser muy interesante, porque además de lo propiamente marítimo, sabemos que aquí en Palma, en Mallorca en general, la contaminación viene del tráfico, ¿no? De la movilidad y la generación de energía. Bueno, seguramente habrá soluciones que la UNCTAD u otras organizaciones habrán propuesto, tomando en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, para avanzar en la modificación de la característica un poco del tejido económico, ¿no? A ver, ahora estamos ya en el meollo, que sería fomentar el acceso a la justicia medioambiental. Y hemos dicho que hay una asignatura pendiente, que sería una directiva de acceso a la justicia en la Unión Europea. Bueno, pues nos vamos a conectar, y la mejor vía que se me ocurre es, en este caso, la Secretaría de la Convención de Aarhus, porque está metiendo mucha presión, ¿no? Pero también siguiendo la jurisprudencia que se está generando en Estrasburgo, derechos humanos, y en Luxemburgo, porque los dos tribunales se observan mutuamente, es decir, no se contradicen. Entonces es muy importante saberlo. Esta es una ventaja que tenemos en Europa, en que hay una proliferación de tribunales, pero no se contradicen generalmente. Por lo tanto, podemos ir aupándonos, ¿no? De uno a otro y siguiendo la jurisprudencia. Y claro, hay que pensar en sistemas para facilitar la asistencia legal, la asistencia letrada. Que digo, en muchos casos, en la Convención de Aarhus, en la Secretaría, hay toda una lista de entidades medioambientales que son especialistas, que no hay que pagarles por hora para explicarles, ya saben de qué va, ¿no? Y además tienen toda la jurisprudencia reciente, ¿no? Y yo creo que ahí es una herramienta muy, muy importante. En muchos casos, no digo todos, ofrecen sus servicios, su asesoramiento hasta cierto punto gratuitamente también, luego hay que a lo mejor contribuir de alguna manera, pero hay que explorarlo. Bueno, yo quiero, volviendo a los principios de la presentación magistral del profesor de Zayas, hay que salir de aquí habiendo reconocido que podría existir tal vez la necesidad de acuñar un ilícito que podría ser la negligencia medioambiental, ¿no?
Y esta sería una forma de insistir. Lack of due diligence, Exacto. que es una frase que se usa mucho. Pero es más, yo creo que la negligencia es más gordo todavía, ¿eh? Es decir, es más fuerte, porque la falta de debida diligencia se aplica a muchos ámbitos administrativos, contractuales, etcétera, pero la negligencia es realmente un delito grave, ¿eh? Sí. Y sobre todo es como el no prestar asistencia a los que están en el mar rescatando, que no hemos hablado de ello, pero que sería interesante, porque por ejemplo, en mi pueblo, en Badalona, tenemos a uno, uno de los navíos, el Oscar Camps, que está salvando gente del Mediterráneo, y hay otros. Bueno, yo creo que ahí tenemos un ejemplo claro de que no hay linderos ni fronteras nacionales, ¿no? Cuando se impone el derecho humano, ¿no? Y el derecho internacional al nivel más alto. Y hay formas de cooperar, y de tirar adelante estas cosas. Pero yo creo que la noción de negligencia medioambiental, aplicada donde hay que aplicarla, es un poco la otra cara de moneda del principio de la precaución, el principio de precaución en materia medioambiental. Es decir, no te puedes limitar a ver qué pasa, ¿no? Como decía el Arcadio, a ver qué pasa. Bueno, sí, estamos contaminando, pero sí, bueno, eso ya no es aceptable, ¿no? Y habría que ir un poco por esa vía. Si tenéis algún comentario al respecto, por favor, interrumpir. Si no, sigo adelante. Bueno, aquí hay una idea que para nosotros es muy importante, porque sabemos nosotros, el CERCLA mallorquí y nosotros sabemos que hay mucho interés en cooperar, ¿no? Y que hay muchos problemas comunes. Que aquí en Palma ha habido encuentros a nivel de las autoridades, también los ha habido en Cataluña y en otros lugares, pero sobre todo aquí con Córcega, con Cerdeña, ¿no? Y se habla y se discute. Además está la figura de las euroregiones, que cada uno va por su lado, algunas son de derecho público, otras de derecho privado y tal y cual, pero non obstat, es decir, pueden actuar, pueden hacer cosas, pueden impulsar programas, pueden impulsar conocimientos, pueden impulsar, por ejemplo, acceso a la justicia, pueden impulsar planteamientos ante los órganos de supervisión. O sea que, por ejemplo, una euroregión que englobara las Baleares, Cataluña y el sur de Francia sería interesante. Pues sabéis que ya existe. Hay una euroregión. Y la presidenta. Exactamente, que se llama Pirineos Mediterránea, y la presidencia actualmente la tiene las Islas Baleares. Por lo tanto, que yo creo que estas conclusiones las trasladaremos a las autoridades de las Baleares en espera de que las hagan extensivas a los planteamientos de toda la euroregión, sin excluir a ninguna, porque una euroregión que cooperara con lo que ya existe en materia del estrecho de Bonifacio, del ámbito que nos explicaron ayer, que es alta mar, un poco a caballo de las islas del sur de Francia, y sobre todo Malta. Malta es un país muy interesante. ¿Por qué? Pues porque es un país soberano, miembro de todos esos instrumentos y organizaciones, y tiene muchos intereses comunes con nosotros, muchos problemas comunes también con nosotros, ¿no? Bueno, estas son mis ideas y mis reflexiones. Adelante, otra. Creo que en las conclusiones, nada más que tienes una vez mención de los derechos humanos. Y yo creo que es necesario que en el principio, ya sea en el artículo 1, se reconozca que el derecho al medio ambiente, el derecho a la vida, el derecho a la salud, son todos derechos reconocidos por los instrumentos internacionales, ya sea de Naciones Unidas, ya sea de Europa, ya sea de África, y que hay que interpretarlo todo a la luz de el medio ambiente como nuestro patrimonio, como nuestro derecho humano. Y claro, ganar dinero, todo el mundo quiere ganar dinero, pero se puede ganar dinero sin... ¿Qué obsesión tienes hoy con el dinero? Se puede ganar dinero sin destruir el medio ambiente. Así que hay que tener un balance en vista de los intereses económicos que no se van a negar y son legítimos. Hay que encajar en esos intereses económicos un elemento social. Y eso debe ser una de las conclusiones de esta reunión, que
el famoso artículo 1, párrafo 2, le da a todos los pueblos el derecho de gestionar sus riquezas naturales, incluso también sus aguas, sus playas, su turismo, etcétera, y que desde luego todos los que ganan dinero tienes que incorporar esa cultura de derechos humanos que la vemos tanto en los pactos de los derechos civiles y políticos y desde luego también en la Constitución de la UNESCO. Yo creo que el patrimonio mundial es un concepto de la UNESCO que se aplica eminentemente a la situación de las Islas Baleares. Gracias. Lo dicho está. Yo creo que le voy a pasar la patata caliente a María Luisa, que nos va a dar algunos elementos de respuesta. Yo quisiera dar uno, y es que lo que no se ha hecho se puede hacer, y se puede hacer atacando desde arriba. Hemos visto que hay normas, principios, pautas supranacionales, y estamos diciendo que si el Estado luego no sigue, cualquiera que sea el Estado, se le puede exigir responsabilidad. Yo creo que este es el planteamiento que hay que utilizar. En cuanto a la complementariedad de utilización de otros instrumentos, absolutamente. O sea, yo, en mi modesta comprensión, no alcanzo a identificarlos todos, que tampoco no quiero hacerlo por vosotros, pero me parece muy válida la idea de que, como ya dijimos, que se complemente la protección todo lo posible. María Luisa. Bueno, no estoy muy familiarizada con el tema de las competencias, si tienen las competencias en la gestión de determinados espacios marítimos en la comunidad autónoma, el Estado o por lo menos aquí en España, pero lo que está... la persona que representa o la entidad que representa en todo organismo internacional y no solo el Convenio de Barcelona, al Estado español viene del Gobierno central. Entonces, generalmente las propuestas salen adelante cuando hay una cooperación y hay un entendimiento entre la persona del Gobierno central, del ministerio pertinente y la comunidad autónoma. Por ejemplo, la última propuesta que tenemos para dentro de una semana en nuestra COP, que por cierto tengo aquí el BOE, es la declaración del corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo, que les afecta a ustedes. Pues es una propuesta que va acompañada del respaldo del Gobierno central, que es el que representa, el que está acreditado en nuestras conferencias, no los organismos regionales o locales. Entonces, por eso es importante que, por un lado, haya un buen entendimiento, una buena coordinación y cooperación, hablo en general, y también que esos organismos pasen a tengan su propia voz, aunque no tienen voto, en los organismos internacionales. Con nosotros, que también lo compartiré con ustedes, pues hay unos procedimientos que se llama MARC Partners, que sobre todo para ONGs o para organismos similares a ONGs, que significa que pueden participar en nuestras reuniones y que pueden, pues, o en la Comisión sobre Desarrollo Sostenible, y que pueden, en la misma igualdad de condiciones que los Estados, excepto el derecho a voto, pues discutir las proposiciones que están encima de la mesa. Es otra de las vías, y la cooperación o la coordinación con el Gobierno central no es de cualquier Estado, no solo en España, pues no es la deseada, a lo mejor. Se entiende todo. Creo que el Bartomeu quiere añadir algo. Sí, si te parece, María Luisa, yo creo que estas palabras que acabas de indicar ahora, creo que no la debería de responder la persona que tramitó precisamente l'exconseller Vicent Vidal. Crec que mos podria donar molta llum amb aquest sentit de la tramitació del corredor de cetacis. Gràcies. Un placer conocerte. Un placer. Aquí. La protecció de la mar sempre ha suposat un repte a les Illes Balears. Sempre pots exemple, en el 91 se crea el decret d'usinars on protegeixen tots els usinars de les Illes Balears d'una forma molt clara i molt potent, però la mirada de la mar sempre era més dèbil. Dins la legislatura passada, ja heu citat, el decret de Posidònia,
l'ampliació del Parc Nacional de Cabrera i la proposta per fer el CEPIN, és a dir, Zona d'Especial Protecció per la Mediterrània, del corredor de cetacis. Les tres coses juntes formaven part d'una estratègia de conquesta de la mà, és a dir, intentar tenir més competències envers l'Estat i sobretot d'oposició a les prospeccions. Surt amb una coordinació en Catalunya, València, Múrcia i Andalusia, donde las diferentes comunidades autónomas nos ponemos de acuerdo para hacer un frente común en contrario del Estado. El Estado no quería el CEPIN, nunca te van a decir lo contrario, pero evidentemente es una iniciativa que sale de Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, liderado por Baleares, de un movimiento social que es la Alianza Mar Blava, que nace en contra de las prospecciones. Buscando instrumentos jurídicos, instrumentos internacionales, se encuentra que el CEPIN ya tiene una base científica de una proposición de los años 90, por tanto tenemos el documento técnico, tenemos la oportunidad política y planteamos, porque era muy complicado decir que no al CEPIN. Conseguimos que el Estado lo declare área marina protegida hace ahora un año y pico y ahora esperemos que Nápoles haga la declaración definitiva. Son 46.000 kilómetros cuadrados de corredor y por tanto sí que mi propuesta en los acuerdos finales, conclusiones, sería incorporar estrategias conjuntas, como fue Cabrera, fue el decreto de Posidonia, fue el CEPIN, que tenemos que hacer un seguimiento. Ahora viene el plan de gestión, ahora viene lo importante, ahora viene el debate, la declaración es un papel mojado y luego el plan de gestión. Por tanto, sí que tendríamos que hacer un seguimiento del Estado, qué va a hacer con este CEPIN, si va a cumplir las expectativas que con ellos hemos puesto. Pero pensad que es probablemente la figura más desconocida que tenemos de protección ahora en el Mediterráneo y la más vasta. Yo creo que si estén todos de acuerdo, si hay acuerdo, que creo que lo hay, porque el aplauso ha sido rotundo, voy a encomendar a Bartomeu o a quien lo designe para que redacte cuidadosamente y con esmero esta propuesta y que no se pierda nada, porque efectivamente tenéis razón. Yo me había quedado un poco parco, ¿no? En anticipación de lo que podría pasar, pero me parece que estamos de acuerdo en que hay que ir mucho más allá y que hay que hablar y mencionar a cada uno de estos instrumentos y las cosas por su nombre y hacer hincapié en lo que tenemos y expressar lo que queremos tener. Bartomeu, volies dir una cosa? Sí, han de fer una reflexió en positiu. Jo ara, ja que estem acabant, ja ens passam de minuts, però m'agradaria fer una sèrie d'observacions. Tots feim aquesta protecció, tots tenim la responsabilitat. I aquí, amb tot el que he observat que ha passat aquests 2 dies, me n'enduc una sensació molt positiva. Malgrat no ha estat una afluència molt nombrosa, sí que ha estat una afluència clau. Entre nosaltres aquí hi ha hagut representat tots els sectors, des dels moviments socials, des de la universitat, des del món empresarial. Fa no res aquí hi havia la Federació Hotelera asseguda, ha hagut de marxar, m'han dit, però estaven aquí. O sigui, amb això crec que tots ens hi posarem d'acord. Ho dic, és vera. Per això que nosaltres hem impulsat aquesta iniciativa, perquè hem dit, escolta, és una responsabilitat, és que és el futur, és que l'ONU ja ens adverteix, som la darrera generació que podem fer quelcom i amb això ens hi posem tots d'acord. Ara que hem d'identificar, com molt bé dius, aquest capell, aquesta protecció que ho empari tot, que se fonamenta en la protecció ambiental i el desenvolupament sostenible. Han de garantir el futur en totes les línies d'acció. I crec que aquest missatge, si el fem entre tots extensiu, fructificarà. Ho he dit de veritat, no crec que ningú se pugui negar a una evidència tan clara com és el canvi climàtic, tan necessària com és la protecció del nostre medi ambient i, a més, com molt bé dius,
amb unes illes que encara estan en un estat òptim, que no podem veure com el que ha passat a la Mar Menor, com està passant la degradació com a altres indrets del planeta, no em porta per exemples que tots coneixem, i hi som atents, però tots ens hi hem de posar. I administració, i ara que ha arribat el conseller de Medi Ambient, el senyor Miquel Mir, li feim esperec. Nosaltres, quin és l'objectiu d'avui? Clar que assumirem, Xavier Campos, la responsabilitat d'elaborar aquest document final recollint tot. Per això tenim totes les càmeres enregistrant-ho tot. Tot el que vostès estan aquí dient és molt important i cal donar-li transcendència. I ho hem de saber comunicar bé, i hem de saber traslladar-ho, i tot, administracions, entitats socials, entitats empresarials, ecologistes, tothom ha d'empènyer. Heu parlat de drets humans. Jo agraeixo moltíssim que avui hi hagi la defensora de la ciutadania de l'Ajuntament de Palma. Una cosa que m'ha après molt bé amb aquestes jornades és que els drets humans són inalienables a la protecció ambiental, en els drets ambientals. Això fusiona moltes línies d'actuació i és un corpus genèric que hem de tirar endavant. Per tant, assumim el repte, agraïm a tots la vostra contribució i això només ha fet que començar. Jo crec que seria bo que tothom prenés la paraula. A mi, com no la prendré més ja, m'agradaria dir una cosa, que aquí el que es tracta és de connectar el que s'està fent a molts nivells, amb molts instruments diferents, donar-li una essència i una perspectiva de drets humans, però sobretot empoderar a la gent. Estem intentant empoderar la gent, perquè ningú es quedi enrere. I em sembla que tot el que fem nosaltres i tot el que fan les organitzacions, que moltes vegades són criticades de burocràtiques, de lentes, però que estan supeditades al poder mal entès dels sobirans, que marquen el ritme, jo crec que és bo. I aquí ja aprofito per dir que hem tingut una interlocutora excepcional que ha vingut amb la millor disposició i ens ha deixat informacions i coneixements fonamentals. Doncs yo creo que podeu fer una darrera ronda de intervencions. Bueno, yo quería añadir una cuestión. Como ciudadano de a pie, esta es una propuesta que sale de la sociedad civil y que espero, con un poco de buenismo, y lo digo en el mal sentido, de que nuestros representantes políticos, si lo consideran oportuno, si el movimiento crece y rueda, recojan el testigo y trasladen al Gobierno Central del Estado la petición. Se podrán negar, podrán arguir lo que tengan que arguir, no va a haber ningún problema en eso, pero también es verdad que tendremos después el derecho a hacer reproches feroces por las consecuencias de no haber tomado las acciones que se deben de tomar en un momento que sí, a los cuatro vientos, en 4 columnas en todos los periódicos hablan de emergencia climática y las autoridades, todas sin excepción, se ponen de perfil. No hacen nada más que crear comisiones, no sé qué, hacer documentos, pero no hay acciones concretas y determinadas. Señores, seguimos quemando carbón en Mallorca. Eso es terrible, terrorífico que haya sucedido y que siga sucediendo es mucho peor. Es un simple ejemplo. Como esto, cuando vertamos los policíclicos en el mar que nos rodea por los cambios normativos de los combustibles, las consecuencias no las vamos a notar ahora, las notaremos dentro de mucho tiempo, cuando ya no haya ninguna posibilidad de resolver nada. Eso es lo único que quería añadir. Regreso a la palabra que formulé esta mañana, enforcement.
Para nada nos sirve tener todas las normas y todos los mecanismos si no hay implementación. Así que estoy enteramente de acuerdo con el colega. Y concretamente, ¿qué podemos hacer? Bueno, insistir con el gobierno de Baleares que insista con el gobierno en Madrid de demandar a la Organización Marítima Internacional. No demandar, que pedir, declare, no demandar, todavía no demandamos a nadie. Ya llegará. Ya llegará. Y además, insistir que la Comisión Europea adopte esta directiva sobre el derecho efectivo a un recurso, acceso a la justicia. Eso ya está formulado, desde luego, en el artículo 2 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 2 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero no hay dientes. No importa lo que diga el Comité de Derechos Humanos, no tiene dientes, no puede obligar que se respeten las decisiones del comité. Eso, desde luego, no va a cambiar desde el punto de vista en el ámbito del Comité de Derechos Humanos, pero sí puede cambiar en el sistema europeo, que es el que compete ahora, con la Corte Europea de Justicia en Luxemburgo y directivas europeas que son directamente aplicables y son vinculantes. De manera que ese es el camino que tomar. Pero para llegar ahí también hay que convencer. Sabemos que hay la crisis, todo el mundo habla de la crisis, pero aquellos que tienen que tomar las decisiones no lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Esa es la obligación de la sociedad civil y la obligación de los medios, de la prensa, de instar al gobierno a tomar sus responsabilidades. Gracias. Muy bien. María Luisa, la última palabra. Sí, por mi parte también seré breve y efectivamente hay que convencer, hay que seguir trabajando en coordinación con lo que son el gobierno central, que son aquellos que que representan los organismos internacionales porque están acreditados como tales, y sobre todo yo fomentaría todas aquellas entidades aquí en Baleares que están implicadas en que esta propuesta salga adelante, que también exploren los sistemas de participación en los diferentes organismos, que son mucho más flexibles y son diplomáticos, y mientras que la vía judicial va adelante, pues también se pueden explorar estos sistemas como los comités de cumplimiento o ser observadores, o incluso la propia Organización Marítima Internacional también recibe como entrevistas en plan informal a distintas delegaciones de los países. Es otra de las maneras de poner lo que es una presión diplomática para que salga adelante una medida. Sí, molt bon dia. Moltes gràcies. En primer lloc, disculpar de no haver pogut assistir al llarg d'aquestes jornades fins a l'acte de cloenda. Per motius d'agenda m'ha estat impossible, però sí que m'he anat informant de com havien transcendit durant aquests 2 dies i per tant també conec el contingut i les interessants propostes que s'han anat debatent, i que per tant, en primer lloc, les meves primeres paraules volen ser d'agraïment al Centre Mallorquí de Negocis i també a la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, també a l'Ajuntament de Palma, per donar recolzament i alhora també expressar la gratitud de que com a govern de les Illes Balears i com a Conselleria de Medi Ambient i Territori tenim donant suport també en aquestes iniciatives que els consideram transcendentals i molt interessants des del punt de vista d'alguna manera generar coneixement i crear sinergies entre tots els agents i actors implicats amb aquesta temàtica. Com bé coneixem i coneixeu totes i tots, un dels objectius cabdals d'aquest govern, no sols en aquesta legislatura, sinó que ja va ser una tasca
iniciada des de la passada legislatura ha passat per definir una línia estratègica de feina que vagi encarrilada cap a la protecció de la mà. Històricament, a les Illes Balears, al igual que molts d'altres territoris, no érem una excepció, totes aquelles polítiques de protecció o de conservació des d'un punt de vista de la biodiversitat havien anat bàsicament encapçalades o encaminades a ecosistemes terrestres, la qual cosa és positiva i s'ha de seguir treballant, com no pot ser d'altra manera, però sí que és vera que hem entès que era l'hora de començar a revertir polítiques decidides i enfocades molt a lo que és la conservació també del nostre medi marí, ja que entenem que una comunitat autònoma com les Illes Balears, aquesta era una mancança que no podia perdurar més. Jo crec que també s'ha de fer una menció, i ara sortia en aquesta darrer torn d'intervencions, una menció especial a la situació actual que estem vivint, no sols a Balears, sinó també en un àmbit global, que és una situació marcada i definida per una emergència climàtica bastant tàcita damunt el nostre territori, damunt els nostres ecosistemes, no sols terrestres, sinó també marins, i que en conseqüència també hem de començar a parlar d'aquesta emergència ambiental, que transcendeix també de les modificacions climàtiques, sinó que també té efectes sobre altres aspectes que defineixen la nostra natura. I que, per tant, en aquest sentit és extremadament important començar a actuar d'una manera decidida i d'una manera sobretot convençuda. I aquesta actuació ha d'estar liderada per les administracions competents, com no pot ser d'altra manera, però que també és molt important que parlem de la corresponsabilitat, no només entre administracions, sinó també a l'hora de generar consciència a la ciutadania. A cabdal estem parlant de fer polítiques que revertiran dinàmiques socials i econòmiques que venen acumulant-se des de dècades enrere i que per tant estan molt interioritzades dins cada un de nosaltres i dins cada una de les nostres famílies. Per tant, establir polítiques que sobretot se basin en normativa sempre suposarà canvis de paradigmes que poden generar certes reticències, com ens està passant ja en algunes de les polítiques impulsades des del govern de les Illes Balears, i que per tant és molt important fer pedagogia i és molt important generar consciència de que la necessitat impera i que hem de començar a treballar en aquest sentit. Sé, evidentment, també per la temàtica de les jornades, que un dels temes ha estat principalment parlar de la zona marina especialment sensible, i aquest és un fet cabdal i importantíssim per d'alguna manera homogeneïtzar polítiques. Què vull dir amb això? Les administracions autonòmiques, com és el cas del govern, o les insulars, o inclús les locals, evidentment poden fer mecanismes normatius i legislatius que ajudin a revertir certes dinàmiques dins un àmbit geogràfic determinat, i això s'ha de fer, evidentment, però s'ha de seguir una estructura vertical o piramidal en el sentit de que moltes d'aquestes polítiques que puguem aplicar a les Illes Balears evidentment tindran una transcendència sobre la nostra comunitat autònoma, però que si quedam sols poca transcendència tindran a l'afectació global de la problemàtica. Per tant, és important que certes iniciatives que hem impulsat des de les Illes Balears puguem estar capacitats per exportar-les a un àmbit geogràfic molt més gran que d'alguna manera també afecti i reverteix amb inputs negatius de cap a aquesta comunitat autònoma. Com els comentava en aquest sentit, una de les línies estratègiques de la dinàmica política de la conselleria està sent posar molt de valor sobre la protecció i la conservació de la mà. I des de Balears hem treballat en diferents aspectes per fer-ho d'una manera el més holística i integrada possible. Tenim diferents iniciatives que d'alguna manera completen tot aquest escenari i tot aquest ventall. Estem parlant, evidentment, d'iniciatives com la declaració o l'ampliació del Parc Nacional de Cabrera, convertir-lo en la zona marina protegida més gran de la Mediterrània Occidental, amb una ampliació de fins a 80.000 hectàrees que amb el Parc Nacional originari en sumen
poc més de 90.000 hectàrees. Estem parlant a la passada legislatura la creació de noves 4 reserves marines que evidentment ara s'han d'omplir de contingut. Estem parlant de 3.700 hectàrees marines en la declaració d'espai natural d'Estrenc Salobrar de Campos. Estem parlant d'una llei de residus que posa molt d'èmfasis en una cosa que hem de començar parlant amb més convicció, que és la prevenció i que és la reutilització abans de parlar de reciclatge, perquè els residus sempre s'han lligat en el reciclatge sense parlar de prevenció de residus i reutilització, i estem parlant d'un decret per a la conservació de la Posidònia a les Illes Balears, que tot partint de la premissa que la Posidònia ja estava protegida tant com a hàbitat per part de la Directiva d'Hàbitats Europea com a espècie, per part de la normativa bàsica estatal, enteníem que en el cas de les Illes Balears era i és imprescindible un decret que d'una forma específica i concreta garanteixi la conservació de la Posidònia de cap al futur d'aquest país. Per tant, aquestes iniciatives estan molt, la meva opinió és que estan molt bé, que els hem de seguir treballant, però que no ens podem quedar pensant que la feina d'una comunitat autònoma solucionarà problemes que tenen una mobilitat contínua. Nosaltres aquí també tenim un servei, per posar un exemple, tenim un servei també pioner, un servei de neteja del litoral. Jo sempre dic que és un servei que a mi no m'agrada parlar-ne, perquè tant de bo no haguéssim de tenir aquest servei. Però és un servei que els darrers 15 anys ha recollit 700 tones de plàstic de la mà. Repeteix que és un servei pioner que jo en tingui coneixement no té cap altra regió de la Mediterrània. De l'anàlisi dels plàstics que se van recollint hi ha una gran quantitat de plàstics que venen del nord d'Àfrica. Amb això vull dir que la problemàtica que puguem tenir en quant a la conservació marina en aquesta comunitat autònoma no vol dir que el problema d'origen sigui en aquesta comunitat autònoma. Per tant, són exemples que ens han de fer obrir d'alguna manera la vista a que les solucions han de ser el més integrades possible, no sols des d'un punt de vista de continguts, sinó també des d'un punt de vista espacial o geogràfic. Per tant, zones o iniciatives com la declaració d'una zona marina especialment sensible són cabdals per unificar criteris i sobretot per impulsar polítiques paral·leles en diferents àmbits geogràfics que puguin tenir punts comuns de nexe, com puguin ser, per exemple, el tema de la contaminació de plàstics a la mà. Un altre exemple, sens dubte, és la Posidònia. Nosaltres aquí vàrem tramitar un decret la passada legislatura, que, sens dubte, evidentment, no va ser un decret fàcil de tramitar, hi va haver molta bipolarització, evidentment, entre els diferents grups o sectors que percebien el decret de maneres totalment diferents. Des del govern va fer processos de participació el més amplis possible per tal d'intentar trobar punts d'acord i al final van treure un decret també pioner que de fet està tenint bastant de transcendència dins l'àmbit comunitari europeu. El tema de la Posidònia, però, és un tema que jo, en el decret i en la passada legislatura com a director general, i aquesta també ja ho he fet com a conseller, hem de demanar que les altres administracions que estan per sobre de nosaltres tirin iniciatives en aquest sentit. I això ho hem demanat a l'Estat i ho hem demanat inclús a la Comissió Europea. Necessitem que la Posidònia a la Mediterrània, sobretot a la Mediterrània occidental, estigui garantida la seva conservació des d'un punt de vista integral. Està molt bé protegir els 650 quilòmetres quadrats que fins ara se coneixen de praderes de Posidònia a les Illes Balears i ho hem de fer i ha de ser una línia d'actuació important per part de l'administració competent, que en aquest cas és el govern, però hem de voler anar més enllà i hem d'intentar arrastrar amb nosaltres altres administracions, altres regions, comunitats autònomes o inclús països que puguin seguir amb aquestes polítiques. I les polítiques s'han de tramitar des d'un punt de vista normatiu, però també s'han de tramitar des d'un punt de vista pragmàtic i diguéssim, amb accions concretes. Els hi parlava abans del servei de vigilància, del servei de neteja del litoral.
També tenim un servei de vigilància i assistència i d'informació en el fondeig i a la conservació de la Posidònia, que també és pioner i és un servei que compta amb un total de 15 embarcacions directes i que en total amb altres embarcacions suma un total de 27 embarcacions que durant l'estiu se dediquen principalment a fer tasques de vigilància i assessorament per garantir la conservació d'aquesta Posidònia. Per tant, jo crec que les mesures també han d'anar, totes les iniciatives normatives han d'anar acompanyades de mesures concretes que siguin coherents amb el que s'està aprovant. No? Per tant, en aquest sentit, entenem des del govern que és vital i cabdal impulsar polítiques o estratègies que transcendesquin d'una regió en concret i que en el nostre cas en concret ajudin a abarcar polítiques integrades que permetin una regulació més holística de la Mediterrània, on se puguin evidentment abordar problemes que en conjunt sí que ajudaran a garantir una millor conservació per aquesta mà. Evidentment hi ha convenis internacionals des de fa molts d'anys i aquests convenis evidentment són un marc sobre el qual se pugui treballar, són convenis també que estan signats des de fa molts anys i que per tant les situacions socials i econòmiques i per tant els fluxos socials i econòmics han anat variant al llarg del temps, però que sens dubte han de ser el punt d'inici per, sense més demora, treballar d'una manera sinèrgica entre les diferents regions, perquè sols així podrem aconseguir que la protecció de la Mediterrània sigui real, sigui general i no sigui basada en iniciatives molt regionalitzades que evidentment tenen. No vull menysprear aquestes normatives regionalitzades perquè tenen molt de valor i des del govern precisament els estem impulsant amb força, però sí que necessitam d'aquestes sinèrgies perquè entenem que seran les mesures més eficients en quant a garantir la conservació d'aquesta Mediterrània que tenim tan preuada i que si no estimam, evidentment el seu retrocés des d'un punt de vista de qualitat seguirà en increment. Per tant, dit això, posar de manifest l'interès i la línia estratègica que suposa per al govern de les Illes Balears la conservació de la Mediterrània. La passada legislatura, ja amb el conseller Vidal al capdavant, se varen liderar des de Balears polítiques que finalment han pogut veure la llum, com inclús prohibir prospeccions petrolieres en aigües de la mar Balear. Inclús ja s'han vist com alguns projectes estan sent arxivats, el corredor de cetacis, que també va ser liderat des de la comunitat autònoma davant de Madrid i que han de seguir amb aquesta línia, de primer de tot donar exemple a les Illes Balears, demostrar que és possible legislar amb aquesta dinàmica i amb aquesta línia estratègica per després poder exercir de palanca cap a altres administracions, perquè sols la veritat és que sempre serà molt més difícil. Per tant, reafirmar el compromís del govern, dir que no mos quedam en el que ja s'ha fet en aquesta passada legislatura, estem treballant també per seguir revertint en polítiques actives sobre la mà i agrair enormement aquesta jornada perquè la temàtica va molt en línia no sols en les polítiques fetes, sinó també en la voluntat d'intentar influir sobre entitats superiors en el govern autonòmic per tal de poder aconseguir una protecció més honesta i molt més integrada envers la Mediterrània. Per tant, res més per part meva, agrair la celebració d'aquestes jornades, agrair la convidada a poder concloure aquests 2 dies de reflexions i encoratjar també a que tots i totes, tant a títol individual com a nivell d'administracions, seguiguem fent feina d'una manera conjunta per obtenir aquest objectiu. Moltes gràcies.